Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, un rumor que se ha convertido en un hecho, y que tiene como protagonista a una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, han leído bien el título y están a punto de descubrirlo todo. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es pura dinamita, algo que nadie esperaba y que ha provocado un revuelo tremendo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo, porque les garantizo que no se querrán perder nada de lo que traemos. Vamos a empezar. Todos conocemos a Demet Özdemir, esa artista carismática, talentosa y que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones, sobre todo con su papel en Erkenci Kuş, que la catapultó a la fama internacional. Su belleza, su dulzura y su profesionalismo la han convertido en un ícono. Sin embargo, parece que detrás de esa fachada de éxito y perfección, se esconden situaciones que pueden llevar a cualquier persona, por muy fuerte que parezca, a tomar decisiones drásticas. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de un proyecto que prometía ser un éxito rotundo, un papel que muchos deseaban, y que Demet, al parecer, ha decidido abandonar de forma repentina y contundente. Los rumores empezaron a circular como pólvora hace unas semanas, insinuando que algo no iba bien con la participación de Demet en una nueva serie turca que estaba generando muchísima expectación. Se trataba de un proyecto que, según las informaciones preliminares, iba a contar con un elenco de lujo y una trama que prometía cautivar a audiencias de todas partes. Imaginen, una serie que se perfilaba para ser la próxima gran sensación, y Demet Özdemir en el papel principal. El combo perfecto para el éxito asegurado. Sin embargo, la incertidumbre comenzó a crecer cuando las apariciones públicas de la actriz se hicieron más escasas y cualquier mención al proyecto en sus redes sociales o entrevistas era esquivada con maestría. Lo que al principio parecían simples retrasos o problemas de agenda, pronto se transformó en algo mucho más serio. Fuentes cercanas a la producción comenzaron a hablar de tensiones, de desacuerdos y de una situación insostenible que estaba deteriorando el ambiente de trabajo. Y el nombre de Demet Özdemir seguía apareciendo en el centro de todas las miradas. Se hablaba de que la actriz, conocida por su dedicación y profesionalismo, se había visto envuelta en una serie de circunstancias que la habían llevado al límite. Y aquí es donde la historia se pone realmente jugosa, y donde surge la pregunta clave: ¿qué pudo haber llevado a Demet Özdemir a hartarse y, acto seguido, renunciar y cancelar su participación en un proyecto tan ambicioso? Pues bien, según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes confiables dentro de la industria turca del entretenimiento, la situación parece ser bastante compleja y multifacética. No se trata de una única razón, sino de una acumulación de factores que, al parecer, terminaron por agotar la paciencia y la energía de la actriz. Uno de los puntos que más se mencionan, y que ha generado mayor controversia, tiene que ver con la dirección de la serie y la libertad creativa que se le estaba ofreciendo a Demet. Se dice que la actriz tenía visiones muy claras sobre su personaje, sobre cómo quería interpretarlo y sobre la evolución de la trama. Sin embargo, parecería que hubo una resistencia significativa por parte de la dirección del proyecto, que quería imponer su propia visión sin tener en cuenta las aportaciones de Demet, quien, recordemos, es una actriz con una trayectoria impresionante y con una gran capacidad para conectar con el público. Imaginen la frustración de trabajar en algo que te apasiona, pero sentir que no te permiten plasmar tu arte de la manera en que lo concibes. Se rumorea que Demet presentó varias propuestas, ideas para enriquecer el guión y darle más profundidad a su rol, pero que estas fueron sistemáticamente rechazadas. Esto, para un artista de su calibre, debe ser increíblemente desalentador y, hasta cierto punto, irrespetuoso con su talento y experiencia. Otro aspecto que ha salido a la luz, y que añade más leña al fuego, son los problemas de comunicación y la dinámica de trabajo dentro del equipo. Se habla de un ambiente un tanto tenso, donde las discusiones eran frecuentes y la colaboración no fluía como debería. Para Demet, quien ha trabajado en producciones de gran éxito donde la armonía y el respeto mutuo eran pilares fundamentales, este tipo de ambiente debió ser particularmente difícil de sobrellevar. Al parecer, las diferencias creativas se habían transformado en roces personales, y la situación se volvía cada vez más insostenible para todos, pero especialmente para ella, que se encontraba en el epicentro de todo. Además, hay que considerar el factor del agotamiento. Las grabaciones de series, especialmente las turcas, suelen ser maratonianas y extenuantes.
Requieren una dedicación total, muchas horas de trabajo y una gran cantidad de energía física y mental. Si a esto le sumamos el estrés de un ambiente de trabajo conflictivo y la frustración por no poder desarrollar tu trabajo a tu máximo potencial, es comprensible que una persona llegue a un punto de quiebre. Y luego está la cuestión de la presión mediática y las expectativas. Cuando se trata de una estrella del tamaño de Demet Özdemir, cada paso que da es analizado al detalle. La expectativa por este nuevo proyecto era altísima, y eso, lejos de ser algo positivo, a veces puede generar una presión abrumadora. Quizás la combinación de todas estas presiones, internas y externas, terminó por ser demasiado. Lo más llamativo de todo esto es la forma en que se ha manejado la situación. Inicialmente se intentó mantener en secreto la posible salida de Demet, pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino. Cuando la noticia se hizo pública, el revuelo fue mayúsculo. Nadie entendía cómo una actriz tan comprometida podía abandonar un proyecto tan prometedor. La reacción inicial de muchos fue de incredulidad, seguida de una oleada de especulaciones y teorías. Pero lo que más ha sorprendido es la contundencia de su decisión. No se trata de un simple retraso o de una pausa. Se habla de una renuncia firme, de una cancelación total de su participación. Esto nos indica que la situación debió ser verdaderamente insostenible, que Demet Özdemir, después de sopesar cuidadosamente las cosas, debió haber llegado a la conclusión de que permanecer en ese proyecto le causaría más daño que beneficio a su carrera y a su bienestar personal. Imaginen el coraje que se necesita para decir basta, cuando hay tantas expectativas puestas en ti, cuando hay contratos de por medio y cuando millones de fans están esperando verte brillar. Demet Özdemir ha demostrado ser una mujer fuerte, que valora su trabajo y que no está dispuesta a sacrificar su integridad artística ni su paz mental por un proyecto que no cumple con sus expectativas o que la somete a un ambiente laboral tóxico. Su decisión, aunque pueda parecer drástica, es un poderoso mensaje sobre la importancia de los límites y sobre el derecho de los artistas a trabajar en condiciones dignas y creativas. Hay quienes critican su decisión, argumentando que debería haber sido más flexible o que debería haber intentado buscar soluciones de otra manera. Pero desde mi perspectiva, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, es fácil juzgar desde fuera. No sabemos la magnitud de las presiones que ha vivido, ni la profundidad de su frustración. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una profesional que ha construido una carrera sólida y respetada, y sus decisiones, por drásticas que parezcan, suelen estar basadas en una profunda reflexión. Esta situación nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. Por un lado, sobre las condiciones laborales en la industria del entretenimiento, que a menudo exigen un sacrificio enorme por parte de los artistas. Por otro lado, sobre la importancia de la comunicación y el respeto mutuo en cualquier equipo de trabajo, y especialmente en producciones tan complejas como las series de televisión. Y por supuesto sobre la valentía de poner límites y defender el propio bienestar, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué sucederá con el proyecto? ¿Será reemplazada Demet Özdemir, o el proyecto se verá afectado de manera irreparable? Pues bien, las noticias son todavía inciertas en este aspecto. Lo que sí es seguro es que la partida de Demet Özdemir deja un vacío enorme, y encontrar a una actriz que pueda reemplazarla con el mismo carisma y la misma capacidad para cautivar a la audiencia será todo un desafío para los productores. Algunos rumores sugieren que ya se está barajando un nombre para reemplazarla, pero por ahora, todo son especulaciones. Lo que sí parece claro es que el proyecto ha sufrido un duro revés, y habrá que ver cómo logran recuperarse de esta baja tan significativa. Lo que está claro es que este evento marca un antes y un después en la carrera de Demet Özdemir y quizás, también en la forma en que se manejan las producciones en Turquía. Su valentía al alzar la voz, aunque sea de forma indirecta a través de su renuncia, es un ejemplo para muchos. Demostrar que el éxito no lo es todo, y que la salud mental y el bienestar son primordiales, es un mensaje poderoso que resuena con fuerza en nuestros días. En resumen, la renuncia de Demet Özdemir a este ambicioso proyecto parece ser el resultado de una acumulación de factores, incluyendo diferencias creativas irreconciliables, un ambiente de trabajo tenso y la presión insostenible que conlleva ser una estrella de su calibre. Ella ha decidido, de manera contundente, priorizar su bienestar y su integridad artística, un acto de valentía que merece nuestro respeto y admiración. El futuro del proyecto queda en el aire,
pero la decisión de Demet es un claro mensaje sobre la importancia de los límites y la dignidad en el mundo profesional. Y hasta aquí nuestro análisis de esta impactante noticia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que hizo lo correcto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!